Conversamos con Antonio Ecarri, el líder de la Alianza del Lápiz, quien ha propuesto su nombre como candidato a la presidencia de un país con una crisis multidimensional que nadie quisiera. Le preguntamos de una vez, ¿usted se volvió loco o es que sabe algo que los venezolanos no sabemos? Los del Lápiz siempre hemos estado locos. Y hemos estado locos porque, bueno, nos decidimos meter donde nunca nadie se mete y donde nunca nadie se atreve. Tenemos que romper lo uniforme, la conformidad y la inercia. Por eso nos hemos vuelto locos. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar este país de una manera rápida, pero con mucha conciencia, con mucha voluntad y con mucha paciencia. ¿Y cómo se logra un cambio en un país que, como adversarios del gobierno, esa coalición no existe, está atomizada, hay una gran división y no se perfila, digamos, en las encuestas un nombre preciso como alternativa de poder? Es que esa es la mejor noticia para los que estamos locos. El país, precisamente, lo que está buscando es algo nuevo. ¿Por qué? Porque es un nuevo público. El nuevo público es un nuevo venezolano, ese venezolano que se despierta todas las mañanas en medio de todas las adversidades del mundo, sabe que el Estado no le va a resolver nada y que merece un acompañamiento de parte del gobierno, que sabe que el nuevo gobierno no va a poder resolver nada porque el Estado va a estar quebrado, pero que tiene un presidente que lo acompaña, que lo ayuda, pero sobre todo lo acompaña a formarlo, a educarlo. Pero no es la educación del pupitre, no, la educación para que vivas bien, para que tu negocio pueda echar para adelante y tengas un gobierno que no te esté atosigando con impuestos, sino más bien con créditos, que te vaya impulsando para que puedas tener tu propio negocio, tu propia empresa y ser próspero, porque ya sabemos que todo el mundo comenzó a resolverse en Venezuela, pero falta ese elemento. ¿Cómo hacemos para que ese negocio nos genere no solamente para sobrevivir, sino para vivir y para disfrutar como seres humanos? Usted ha planteado que el tema de la educación es lo fundamental para la transformación del país, pero eso va a llevar tiempo. ¿Cómo resolver esa urgencia, esa necesidad de solventar los 4 metros de carencia que tiene el venezolano de hoy, bueno, en lo inmediato? Primero porque la educación sí tiene cómo resolverse a corto plazo y te da unas ventajas enormes. No es lo mismo una persona que se prepara para tener un oficio, se reinventa y puede armar su propio negocio. Eso es una respuesta inmediata y eso lo tenemos nosotros por experiencia por las casas del lápiz que estamos desarrollando en toda Venezuela. Ahora que tenemos una clara visión hacia dónde llevar el país, que es la economía del conocimiento. Es decir, es esa economía donde el talento del venezolano nos va a traer nuestro verdadero desarrollo, que ponemos para un lado lo que es solamente el pozo de petróleo y lo convertimos que el mejor ingreso que pueda tener el venezolano, ¿cuál es? El producto de su talento y de su innovación. Es decir, que eso nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, pero al contrario, lo que tienes que tener un Estado no que te domine, sino que te acompañe, un Estado que sea tu aliado en que tú puedas tener el derecho a vivir como te plazca. Y eso es demasiado importante. Ahora, que sabemos hacia dónde vamos, sí, pero también sabemos cuáles son las medidas de corto plazo. Una de ellas, que tenemos que lograr un cambio pacífico, constitucional, de voto popular y de mayoría. ¿Tú crees que un golpe de Estado va a traer prosperidad para Venezuela? Jamás. La desestabilización no le conviene a nadie. Y por eso surgen estas nuevas opciones independientes distintas a los rostros del conflicto. Pero usted no es nuevo en esto. Usted también ha formado parte de todo lo que es el espectro opositor al mismo espectro opositor que usted considera fracasado. Lo que no he sido es protagonista, ni he sido yo el que ha tomado las decisiones, al contrario, he sido víctima de ese cogollo opositor que ha tomado decisiones para evitar que Caracas fuese una ciudad de la educación, para parar muchos de nuestros proyectos. Es decir, nosotros hemos sido víctimas también de eso y formamos parte de esa gran mayoría de venezolanos decepcionados del gobierno y decepcionados de la oposición. Yo siempre he sido opositor, pero soy de los decepcionados de ese grupo. Pero también hay una inmensa mayoría que son los decepcionados del gobierno. Cuando tú sumas esos dos bloques, se convierte en la gran mayoría nacional,
que es ese 9-1 de los venezolanos que quiere algo completamente nuevo y completamente diferente. Por eso nosotros estamos construyendo esta opción, con lógica, con sentido común, con mucho corazón, pero con mucho trabajo y pero además con una idea fija de cambio. La única manera de alcanzar la independencia es a través de la educación. Tú eres independiente en la medida en que tú te educas. Y nosotros queremos no que llegue un partido, sino que los venezolanos sean cada vez más independientes. Pero para eso, ¿qué necesitas? Unas herramientas que te ayuden a ser cada vez más independiente. Usted se ha definido como un liberal. Su partido tiene un perfil de centro derecha, pero lo hemos visto conversando con factores de izquierda, como Antonia Muñoz en el tiempo de las elecciones, con Rafael Uzcategui de la APR, y ahora recientemente trajo su organización a un foro a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un hombre, digamos, de la socialdemocracia. Cambió el lápiz, se dio vuelta. ¿Qué está pasando? Hay una rectificación ideológica. No, y muy pronto nos vamos a reunir con el PSB también, que ha sido víctima de muchas persecuciones en el gobierno por las reivindicaciones salariales de la gente. Entonces se cambió el lápiz. Les tengo una noticia, el lápiz se cambió y nos cambiamos para el sentido común, que es lo que va a hacer que el país cambie de manera pacífica, de manera constitucional y de mayoría popular. ¿Y qué es eso del sentido común? Bueno, que hay que construir una serie de medidas que no es que sean doctrinales, que si no es de derecha o que si no es de izquierda, no, eso no importa. Lo importante es que le sirvan a la gente, que sean de la lógica, que tengamos libertades económicas y estabilidad para atraer inversiones. ¿Cómo vamos a levantar la industria petrolera? Pues dando estabilidad a las instituciones para que puedan haber las garantías para que la gente traiga su dinero e invierta en Venezuela y podamos rescatar la industria y con eso tener de nuevo ingresos y con eso tener seguridad social, poder rescatar nuestros servicios públicos. ¿Cómo rescatamos los servicios públicos si no traemos también inversión? Hay más de 300.000 millones de dólares de venezolanos en el exterior. Ay, ¿dónde está esa plata? ¿Cómo no las traemos? Si damos instituciones, si damos estabilidad y sacamos el miedo. Todas las causas del miedo tenemos que borrarlas en Venezuela. Ahora, ¿cómo las borramos? Con responsabilidad, con seriedad, con el sentido común y con la participación de todos. Por eso nosotros no tenemos temor en reunirnos desde María Corina Machado hasta el Partido Comunista de Venezuela. ¿Cómo se financia la campaña de Antonia Carr? Ahorita rayando el queso y dándole 3 golpes al rayo. Porque ahí bueno, ilumíneme, explíqueme eso. Bueno, rayando el queso con lo que tenemos. Porque tenemos un equipo de profesionales a través de todo el país que están colaborando con el lápiz, con su trabajo, con sus horas, con su espacio, nuestro mismo trabajo. Yo evidentemente aquí salgo también a atender a un cliente porque ese es el país que nació. ¿A usted no le está pagando el gobierno para dividir a la oposición? No, hombre, ese cuento está más rayado que nadie. Es un cuento viejo. ¿Quién más está pagando a mí? Ojalá que nos dieran algo de plata. Pero no, chicos, no nos dan. Y no nos van y nos van a dar tampoco. La idea es que nosotros los venezolanos podamos construirnos una opción seria, transparente. Los medios que hoy tenemos los tenemos que usar a lo máximo. Y sobre todo ventanas como esta, como contrapunto, que nos permiten llegar a muchos venezolanos y hacernos pensar y reflexionar que tenemos una nueva ruta que construir distinta a lo que hemos hecho o hemos querido hacer durante estos 23 años. ¿Cuál sería el papel del chavismo en un proceso de transición o de cambio político? Sin el chavismo no se puede gobernar Venezuela. Es decir, podemos ganar las elecciones sin el chavismo, pero no vamos a poder gobernar sin ellos. Porque si no se sienten identificados, la base chavista, si no se siente parte de un nuevo sistema, de un nuevo movimiento que los entusiasme, esa gran mayoría popular de la que les estoy hablando, tiene que contar con el apoyo del que fue chavista y del que ha sido o el que es chavista. Ahora, ¿cómo se come eso? Bueno, eso se come con programas sociales eficientes, que la gente nuevamente se identifique con el papel del presidente y del gobierno en la resolución de sus problemas, y eso se va construyendo poco a poco. Pero sin el chavismo es imposible gobernar a Venezuela. ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada en un escenario de cambio político? Fundamental. Sin la Fuerza Armada no se mantiene un nuevo gobierno.
y por ello tenemos que tener un diálogo permanente con las Fuerzas Armadas. Para eso nosotros necesitamos además la participación de profesionales de primer nivel que pueden estar en las Fuerzas Armadas, como ocurrió en otras épocas de nuestra historia. No es por el hecho de ser militar o ocupas un cargo, sino por tu condición humana, que independientemente sea civil y militar, si tienes la mejor capacitación, porque no le puede servir a tu país. Para finalizar, si las elecciones son hoy, bueno, no pueden ser hoy, podrían ser mañana, y pasado mañana es Antonio Eckarri presidente de la República, ¿cambiaría al ministro de la Defensa? Bueno, en un primer proceso de cambios es imposible cambiar al ministro de la Defensa sin estudiar a fondo lo que está pasando en la Fuerza Armada Venezolana y saber en realidad el manejo de las fuerzas, cuál es el diagnóstico general de las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy no cambiaría, ratificaría al general Padrino López.